Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a comentar sobre la clase que corresponde a la unidad 6, regulación de la función reproductora. En esta unidad, en esta semana, vamos a comentar aspectos relacionados con la diferenciación sexual y el rol de algunas hormonas en las gónadas indiferenciadas y algunas alteraciones. Dentro del temario hablaremos, aparte de la diferenciación sexual, de los derivados del conducto de Wolff, del conducto de Müller, el dimorfismo sexual, el patrón de secreción de la gonadotrofina y malformaciones masculinas y femeninas. Nosotros sabemos que ya el gen, el cromosoma que va a definir el sexo, queda definido en el momento de la fecundación. Es decir, la carga genética enviada por la madre y el padre van a unirse, van a fusionarse durante la fecundación y van a dar origen a un ser que será femenino genéticamente o masculino. Distribución que se da al azar. La diferenciación sexual es un concepto en el cual nosotros tenemos que entender que existe un momento, una etapa de la vida embrionaria en donde no hay gónadas diferenciadas, son las llamadas gónadas indiferenciadas. Este solamente va a tener el sexo genético mediante el gen SRI, que es una proteína que permite la diferenciación celular, va a hacer la determinación sexual masculina. Asimismo, vamos a tener que luego de esto, estos genes van a participar en la diferenciación, se desarrollarán los testículos en el caso del varón entre las 6 a 7 semanas y los ovarios en la mujer a partir de las 9 semanas. El sexo fenotípico ya está determinado por las características sexuales externas, tanto masculinas como femeninas. ¿Cómo es el desarrollo de estas gónadas a través de la vida embrionaria? Vamos a tener que, a partir del embrión trilaminar, vamos a tener el mesodermo que tiene la fase paraxial, la fase intermedia y la fase lateral. Del mesodermo intermedio va a derivar un conjunto de células que van a formar el mesonefros. De este mesonefros vamos a tener dos conductos y a partir de esto también vamos a tener la cresta genital. Esta gónada indiferenciada entonces va a necesitar los estímulos hormonales para poder llegar a la diferenciación. Es así como participa este brazo corto del cromosoma Y en la proteína SRY como el determinante genético crítico de la sexualidad masculina. Existen una serie de genes, tenemos el SRY, el más importante el SOX9, que va a inducir a la diferenciación de células que van a formar las gónadas. Inicialmente las gónadas van a ser indiferenciadas, pero luego van a participar en la diferenciación estas sustancias y generarán la formación de los testículos y el cariotipo es 46XY y o XX en el caso de la mujer diferenciarán el ovario. Las células de Sertoli y las células de Leydig en el caso de los testículos. Las células de Sertoli van a estar encargadas de producir la hormona antimülleriana incentivada por alguno de estos genes. Las células de Leydig van a producir testosterona que derivan del mesénquima, del mesodermo intermedio, y provocarán la diferenciación sexual también. Esto es la parte genética. ¿Cómo se realiza esta zona de migración? Existe el mesodermo intermedio. En él se va a formar la cresta genital. La cresta genital va a ser un área que va a estar en la zona lumbar aproximadamente de lo que corresponde al embrión y va a participar en la migración activa desde el saco vitelino, que es ectodermo, a través del alantoides, del intestino posterior, el mesenterio y finalmente estos van a llegar a ubicarse en la cresta genital o pliegue genital, donde mediante movimientos ameboideos migrarán, se diferenciarán inducidos por muchos genes y formarán las células de Sertoli en el caso del varón primitivas. Entonces, tenemos a la gónada primitiva, luego tenemos el gen SRY positivo,
se formarán los testículos, los cuales van a producir la hormona antimülleriana y estos diferenciarán a los genitales masculinos. Algo similar, pero con la ausencia de este gen, desarrollarán los ovarios a partir de las 9 semanas y darán origen a los genitales femeninos. Dentro del dimorfismo genético vamos a tener una serie de sustancias que participan en la diferenciación. El gen SOX9 va a también participar en la formación del cordón espermático, de las células de Sertoli también, la diferenciación de las células de Sertoli. Este otro gen participará en la diferenciación de las células adrenales y gonadales, las cuales van a producir tanto hormonas sexuales femeninas como masculinas. El gen de la antimülleriana inducirá a la producción de la hormona en las células de Sertoli. Entonces, vamos a tener acá nuestras gónadas indiferenciadas, derivadas del mesodermo intermedio, y en ellas va a haber, paralelamente a ellas, van a estar porciones del mesonefros, del gonomesonefros, que tendrán insertados un conducto que se llama el conducto mesonéfrico. Este conducto mesonéfrico se proyecta hacia la parte pélvica y se incrusta mediante digitaciones y prolongaciones dentro de lo que es el mesonefros. Esto dará origen a lo que futuramente va a ser los testículos. Entonces tenemos el conducto de Wolff mesonéfrico, dará origen a los genitales internos masculinos, mientras que paralelamente vamos a tener al conducto de Müller o paramesonefros, que dará origen a los genitales internos femeninos. En la parte más distal vamos a tener un derivado del ectodermo, que es el seno urogenital, el cual va a dar origen a las partes más distales de los genitales. Entonces, recapitulando, tenemos que el conducto mesonéfrico de Wolff va a dar origen a la vesícula seminal, al epidídimo, al conducto eyaculador, al conducto deferente, partes de los genitales internos. Vemos que acá no vemos a la próstata. El conducto de Müller, el paramesonéfrico, vamos a tener a los genitales internos femeninos, las trompas de falopio, la formación del útero, los diferentes ligamentos que van a tener el útero y soportes, y el tercio superior de vagina. Entonces, vamos a tener que la gónada, en el caso del varón, va a ser una de las funciones predominantes para la inducción de la formación de los genitales internos masculinos. Si no produce la sustancia, va a ser un poco complicado esta diferenciación y formación de los genitales internos masculinos. Tanto la hormona antimülleriana como los andrógenos tienen participación activa en esto. En cambio, en la mujer vamos a tener la formación de las trompas de falopio, que van a tener una parte vertical que se va a abrir hacia la cavidad, diferente al varón. Esta trompa se abre hacia la cavidad abdominal y se comunica. Va a tener una serie de conductos, y este va a atravesar el mesonefros, el conducto mesonéfrico, y finalmente en su parte distal se va a fusionar formando la cavidad uterina, ¿no? Entonces acá tenemos lo que forman los testículos, van a tener las células de Sertoli, la testosterona, como ya mencionamos. ¿Y cómo es esta migración? Los testículos se van a formar en la vía abdominal inicialmente, en el embrión. Recién a partir de las 10 a 12 semanas van a empezar la migración a través del gubernáculo. Esto va a ser una estructura que rodea el testículo y mediante el canal inguinal va a ir descendiendo a través de él hasta que llega al anillo inguinal. Este anillo inguinal ya en etapas antenatales van a hacer que desciendan los testículos a la zona escrotal, ¿ok? Al saco escrotal. Los ovarios, en cambio, van a descender un poco menos y van a ir hacia la cavidad abdominal. Dijimos que la trompa se abre hacia la cavidad pélvica
y también van a formar una serie de ligamentos, dentro de ellos el ligamento redondo, el ligamento ancho, los ligamentos que suspenden al ovario en la pelvis, el ligamento suspensorio del ovario, entre otros, ¿no? El ligamento ancho. Y van a participar como soporte de esta estructura pélvica en la mujer. Entonces, el desarrollo sexual masculino va a llevarse a cabo desde la semana 7, donde participan una serie de genes. Vamos a tener que las células de Sertoli van a formar parte del testículo y las células intersticiales de Leydig, que derivan del mesénquima, van a tener la producción de la testosterona. Luego se va a formar la rete testis y estas van a ser unos conductos que van a unir al conducto más importante para la maduración, que es el epidídimo. Estos inducidos por las hormonas llevan a la maduración posterior. En el caso de la mujer, en cambio, tiene que haber inhibición de esta hormona para que se dé el desarrollo por default, ¿no? Por default. En el caso del varón, vamos a tener que la testosterona va a dar estimulación para la formación de los conductos deferentes, de la vesícula seminal y del epidídimo. En cambio, la dihidrotestosterona, que va a formarse a través de la enzima 5-alfa reductasa, dará origen a la diferenciación del tubérculo genital, que va a elongarse y va a formar el falo o pene, ¿no? En el caso del varón. Y este va a ir acompañado de estructuras relacionadas con los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos. También va a formar el escroto y va a participar en la formación de la próstata. Entonces, volviendo al sexo fenotípico femenino, los ovarios van a secretar estrógenos, donde en los folículos se van a formar las células de la granulosa y estos que van a ser estimulados por las gonadotrofinas y recién formarán estrógenos en las células de la granulosa cuando ya estén en etapa postnatal. No es necesaria la hormona antimileriana ni la testosterona, entonces, para formar los órganos sexuales femeninos. Es importante referir esto, ¿no? Acá tenemos la formación de las gónadas indiferenciadas, la inducción, luego vamos a tener la formación de la vejiga y vamos a tener la formación del falo y de la parte uretral. La uretra debe terminar en la zona medial del glande, ¿no? Normalmente inducida por andrógenos. Si estos andrógenos se presentarán ciertas deficiencias, ya sea en los receptores o en la producción, dará origen a un conjunto de malformaciones. Asimismo, vamos a tener que en la mujer dijimos que se va a formar las trompas de falopio que se abren hacia la cavidad pélvica y se unen a ciertos ligamentos que formarán el ligamento ancho, que van a soportar una serie de vasos sanguíneos. Los ovarios van a tener un ligamento del cual se suspenden, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento útero-ovárico también, se va a formar el ligamento ancho y el ligamento redondo. El ligamento redondo es una estructura que empieza en la cara anterior del útero y que termina en los labios mayores. Se forma toda esta serie de ligamentos que van a suspender a los parametrios en la zona ubicada en la pelvis verdadera de la mujer. En la parte distal vamos a tener que se va a diferenciar la vagina y va a tener otro origen. Los 2/3 inferiores de la vagina van a tener origen del seno urogenital y que van a tener origen ectodérmico. Estos inicialmente van a ser una capa de células macizas que luego se van a canalizar y van a formar ya la cavidad virtual que es la vagina, ¿no? La vagina. Y van a terminar en una membrana mucosa que es el himen. Esta suele abrirse ya en etapa postnatal para permitir la salida de la menstruación. ¿Cómo es el desarrollo de los genitales externos? Tanto en la parte masculina y femenina, esto nos dará el fenotipo,
y vamos a tener que el tubérculo genital es uno de los elementos preponderantes para la formación del falo, ¿no? El falo en el varón formará el pene, ¿no? Se va a elongar, estimulada por los andrógenos, la hormona antimileriana y la testosterona, y en el caso de la mujer, los estrógenos inhibirán el desarrollo excesivo y formarán el clítoris, que es el análogo del falo en el varón. El seno urogenital participa en la formación de la próstata en el varón y en la mujer los 2/3 inferiores de la vagina. El pliegue urogenital en ambos lados van a dar la porción anterior del pene. Esta porción anterior del pene se va a ir cerrando y va a formar una línea, ¿no? Una línea ventral del pene que en el caso de la mujer no se cierra porque los estrógenos permiten que se mantenga abierta uniéndose en la parte posterior formando lo que va a ser el vestíbulo de la vulva. Asimismo, el pliegue labioescrotal vamos a tener que en ambos casos, en el caso del varón también se une mediante un tabique que va a dividir a la parte escrotal derecha de la izquierda. En el caso de la mujer permanece abierto, cerrado y permanece abierto y va a formar los labios mayores. Los labios mayores. Bien. Entonces, el desarrollo de los genitales externos en general dependen de las hormonas. Acá tenemos que la dihidrotestosterona va a ser la que tiene participación activa en la diferenciación de todas estas estructuras, inclusive de la glándula prostática que tiene otro origen. Es dependiente de la hormona, teniendo otro origen. Y en el caso de los estrógenos también van a participar en el desarrollo de los genitales, tanto la vagina que es interno como el resto de órganos externos, los labios mayores, los labios menores, etc. ¿Cómo es el patrón de secreción de la hormona luteinizante y la testosterona durante la vida? Vamos a tener acá que existe un patrón de elevación durante el periodo fetal en el cual está determinado de manera genética, ¿no? Por la presencia de los genes se va a inducir a la producción de estas hormonas. El eje va a participar discretamente, pero luego va a haber una serie de inhibidores placentarios que van a disminuir la producción de estas. Acá tenemos que en la vida fetal recién van a iniciar la secreción de LH y FSH a partir de la semana 10 a 12, esto con respecto a las gonadotrofinas, y esas concentraciones van a aumentar a las 28 semanas, pero aumenta la sensibilidad a la inhibición central. Y entonces esto va a decaer. Entonces el patrón de secreción de las gonadotrofinas va a ser mínimo durante la etapa fetal y la etapa postnatal hasta la pubertad. En cambio, la testosterona va a ser estimulada genéticamente y luego esta va a disminuir también porque no va a haber un eje que lo estimule. Estas células que producen la GNRH, que son las que estimulan a la LH, van a originarse en la zona olfatoria, en la plácoda olfatoria, y van a migrar hacia la parte del núcleo arqueado del hipotálamo, donde estas células parvocelulares producirán una serie de la familia GNRH, ¿no? Tenemos la GNRH1, la GNRH2, etcétera, una serie de tipos de hormonas liberadoras de gonadotrofinas que se han descubierto recientemente. Entonces, cuando no existe este tipo de migración, vamos a tener alteraciones como este síndrome que lo vamos a referir más adelante. Entonces, ¿cuál es la vida media de estas sustancias? Es minutos, ¿no? Minutos, son péptidos, y
En los prepúberes va a tener una duración en picos en los prepúberes. Pero ¿qué estimula la formación de estos picos de GNRH y concomitantemente las de luteinizante? Vamos a tener que la secreción durante la vida es variable, ¿no? De las gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas van a estar estimuladas por la GNRH que acabamos de referir. Las gonadotrofinas se van a producir por estimulación de la GNRH a nivel de la hipófisis anterior en las células gonadotróficas y van a aumentar su producción en la etapa fetal. Sin embargo, no van a actuar directamente, sino simplemente se pueden dosar. Luego van a ser inhibidas a nivel central y finalmente, durante toda la etapa de la infancia postnatal, van a permanecer en silencio, bajas. En la pubertad existe una serie de mecanismos hormonales que van a permitir la estimulación en picos y la activación. Algunos autores refieren que existe una maduración de estas neuronas y se empieza la producción en picos de la GNRH, la cual va a estimular a la formación de la luteinizante. Es la luteinizante la que también va a tomar el mismo patrón de secreción de la GNRH y que más o menos van a tener un rango de 1 a 2 horas, constantemente se van a producir para poder estimular a las células sexuales y a los órganos que empiezan la producción de hormonas sexuales en la etapa de la pubertad. Empiezan los cambios, ¿no? Empieza la pubarquia, la menarquia y la telarquia, como vamos a ver más adelante. Y esto está determinado básicamente por estos patrones pulsátiles de producción de GNRH. Asimismo, vamos a ver que en toda la etapa reproductiva cíclicamente se van a producir, en el caso de la mujer, y en el caso del varón, la producción es constante. La producción es constante. Vamos a ver que al final de la vida existe una diferencia en lo que es el varón de la mujer. En el caso de la mujer va a haber un incremento porque existe una disminución de las células en las cuales estimulaba y principalmente va a incrementar la folículo estimulante. La LH va a incrementar, pero va a incrementar menos. En cambio, en el varón va a continuar la producción, ¿no? Llega a los 80 años, llega a la senescencia, a los 90 y la producción no va a cambiar. Sin embargo, en la mujer es diferente. Vamos a llevar a los 50, a 60 años y la etapa de la senescencia va a empezar a aumentar este patrón de producción de folículo estimulante concomitantemente a una serie de síntomas que vamos a desarrollar más adelante. Tenemos que la GNRH tiene una vida media de 10 minutos, por eso se mide su actividad a través de la LH. Vamos a encontrar que la GNRH produce cambios conformacionales de la GNRHR y activación de sus receptores alfa Q11. Tienen que ver con el inositol trifosfato, la hidrólisis del fosfatidil inositol bifosfato, estimulación de la fosfolipasa y aumento del calcio. Esto dará una regulación en la transcripción de las gonadotrofinas. ¿Cuáles son los estimulantes? Dentro de los estimulantes se ha descubierto recientemente la quispeptina o KP, que tiene que ver mucho con la activación durante la pubertad. En la pubertad esta sustancia se ha comprobado que es uno de los principales estimulantes que permiten que se empiece la secreción pulsátil de la GNRH. También vamos a tener a la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la activina, que es un producto periférico, no central. Sin embargo, todas estas sustancias son de tipo central. La quispeptina también está secretada, sintetizada mediante los genes KIS1 en el hipotálamo, en el hipotálamo, en el núcleo arcuato y preóptico. ¿Cuáles son los inhibidores de la GNRH? En la infancia existe una fuerza inhibidora central que va a hacer que se inhiba
completamente, y esto va a ser debido a una serie de sustancias como la beta-endorfina. Hay elevación del GABA, del neuropéptido y sobre todo de la melatonina. La melatonina tiene que ver con la glándula pineal, que son inhibidores y que van a permitir que estos activen o sensibilicen al hipotálamo para que se inhiba la secreción de GNRH. Entonces existe disminución de estos factores liberadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los receptores de GNRH van a encontrarse también en otros órganos, como en la placenta, en el tejido adrenal, para regulación autocrina en el sistema nervioso central y principalmente en los gonadotropos de la adenohipófisis, donde van a hacer que se sintetice la LH y la FSH. Existen dominios transmembranas hidrofóbicos en la membrana plasmática aminoterminal extracelular e intracelular que van a tener que ver con la activación y la secreción de las gonadotrofinas. Sobre todo estas sustancias liberadoras van a producir la síntesis y el almacenamiento en vesículas en la adenohipófisis. ¿Qué va a pasar cuando tengamos deficiencia de testosterona? Existe una serie de variaciones en cuanto a la edad en la que se presente la deficiencia. Esta alteración se va a presentar de forma precoz entre las 8 y 12 semanas, entonces esto va a llevar a la presencia de genitales ambiguos o un pseudohermafroditismo, porque genéticamente va a tener una determinación masculina. Sin embargo, al no tener la adecuada cantidad de testosterona, vamos a tener genitales ambiguos. Es decir, no va a haber desarrollo de todos los órganos genitales internos y externos. La mayoría son debidos a inadecuada producción de dihidrotestosterona o deficiencia de la 5-alfa reductasa. En el tercer trimestre también va a haber alteración, ¿se acuerdan del canal inguinal? Del gubernaculum, que puede generar una criptorquidia, inclusive una persistencia de la túnica albuginia, que es parte del conducto inguinal, que puede generar un hidrocele, y a la vez puede haber un micropene, falta de desarrollo del tubérculo genital. En la pubertad, si esta deficiencia se presenta, vamos a tener desarrollo pobre de las características sexuales secundarias con hábitos eunucoides, es decir, no hay actividad masculina predominante y esto es más o menos ambiguo, a eso se le llama hábito eunucoide. En la pospubertad, en cambio, si esta deficiencia se presenta por causas autoinmunes, virales, traumáticas, tumorales, etcétera, va a haber una disminución de la libido, una disfunción eréctil, una disminución del crecimiento del vello facial y corporal y todas las deficiencias que tengan que ver con la falta de la testosterona. Existen causas de hipogonadismo genéticas en las que vamos a ver que una de las más frecuentes es el síndrome de Klinefelter, en el cual vamos a tener un cromosoma X más. Vamos a tener un cariotipo de 47XXY y vamos a tener una disgenesia de los túbulos seminíferos. El paciente va a tener talla muy alta, va a ser delgado y va a constituir en un eunuco. Es un tipo de eunuco, pero con falla genética. También vamos a tener al síndrome de Kallmann, que es el autosómico recesivo. Recuerdan que quien producía la GNRH, las neuronas que migraban del rinencéfalo, es decir, del primer par craneal, que se van a ubicar en la zona del hipocampo, de la zona dentada del hipocampo, y además esta agenesia va a generar una disminución de la producción de gonadotrofinas y por lo tanto de las estimuladoras sexuales. Entonces este paciente va a tener anosmia y va a tener
deficiencia de gonadotrofinas. Luego tenemos el síndrome de Sheehan, que ustedes ya lo conocen, que es un panhipopituitarismo que puede concursar con hipogonadismo, la falla gonadal debido a un virus, castración o insuficiencia. En el caso de estos no va a haber síntesis de esteroides sexuales. Vamos a ver las malformaciones de los genitales masculinos. Hemos descrito que el falo es estimulado por la 5-alfa reductasa, que va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona, y esta va a permitir el cierre de este RAFE medio a nivel del falo. Sin embargo, en esta carencia de andrógenos se va a producir una apertura de este ducto, y se va a generar la salida del meato uretral en la cara ventral del pene, ¿no?, en sus diferentes variantes, básicamente por disminución de los receptores androgénicos, y puede asociarse asimismo a criptorquidia y a hidrocele en un 10%. El tratamiento suele ser quirúrgico. Las epispadias son aberturas anormales del meato uretral hacia la parte anterior del pene, que pueden presentar extrofia vesical. Estas malformaciones son mayores, pero son rarísimas. Requiere múltiples cirugías para su reparación. La disfunción gonadal femenina, vamos a tener la pseudointersexualidad, donde vamos a encontrar un cariotipo normal, un genotipo 46XX, tienen ovario pero no testículo por masculinización de los genitales externos. Esto básicamente es debido a la hiperplasia adrenal congénita. Esta hiperplasia adrenal congénita básicamente va a tener como causa la falla en la síntesis de hormonas a nivel de la corteza suprarrenal, y entonces va a haber deficiencia de dos enzimas. La más frecuente es la 21-beta-hidroxilasa, ¿no? Dentro de la síntesis que ustedes ya conocen, tenemos al colesterol como principal precursor, que va a convertirse en pregnenolona, en progesterona, y mediante la 21-beta-hidroxilasa se van a convertir por una vía en el aldosterona y por la otra en cortisol. Estas vías quedan bloqueadas y todo se va a inclinar hacia la zona de la dehidroepiandrosterona y androstendiona. Entonces esto va a dar un incremento de andrógenos y también de los metabolitos de los andrógenos, que son la testosterona, la dihidrotestosterona, lo que van a producir un hiperandrogenismo, ya sea en el feto femenino sobre todo y en el masculino. Vamos a tener una deficiencia de la aldosterona, una disminución del volumen sanguíneo y todas las consecuencias que significan la deficiencia de aldosterona y también de cortisol. En este caso es necesario dar terapia, ¿no?, la terapia con el cortisol y la aldosterona para poder suplir esta deficiencia. Se heredan con carácter autosómico recesivo estas malformaciones y se presentan en el 95% por 21 beta-hidroxilasa. En cambio, la 11 beta-hidroxilasa va a ser mucho menos frecuente. Básicamente es déficit de la secreción de cortisol, como ya referimos, y de la aldosterona. Vamos a tener una pérdida salina con una tendencia a la hipotensión y una virilización extrema. En el caso de la mujer, hirsutismo, distribución del vello en forma inadecuada, acné, un desarrollo genital con el desarrollo del falo, clítoris, demasiado exagerado. Esta forma clásica en la que existe una macrogenitosomía en el varón y un grado variable de virilización en los genitales externos de la mujer. Dentro de las malformaciones del conducto de Müller hemos conversado de que se encuentra la parte más distal como fusión de las
partes terminales del conducto de Müller, existen muchas alteraciones con respecto a esta fusión y se han clasificado en diferentes tipos, desde hipoplasia o agenesia hasta una serie de variaciones con respecto a la presencia de un tabique que puede ser parcial o puede ser total. Y entonces nos va a dar una variación desde la clase 3 hasta la clase 6 en relación a las diferentes malformaciones uterinas. En cambio del útero unicorne vamos a tener agenesia de uno de los conductos de Müller y solo se va a desarrollar uno. Sin embargo, estas pacientes podrían gestar, ¿no? Todas estas pacientes van a tener dificultad de gestación por el hecho de tener esta anomalía anatómica. Y el caso último, el caso 7, relacionado con dietilvestrol, que se utilizaba hace muchos años, actualmente no se utiliza, está proscrito, y esta malformación producía una atrofia de la cavidad uterina y de las trompas, y entonces era imposible poder gestar. Estas pacientes se hacían infértiles pero por un tratamiento exógeno. Eso ya no se utiliza y es poco frecuente. Acá tenemos que la primera clase o clase 1 puede ser agenesia o hipoplasia de útero y de cervix. Es conocido como el síndrome de Rokitansky-Kushner-Hauser. Este necesita pues una intervención que a veces inclusive incluye a la parte vaginal. Puede haber ausencia o presencia de vagina. Sin embargo, suelen tener un saco ciego, ¿no? Que se puede tratar de solucionar con cirugías paliativas. Acá tenemos las otras clases de útero, didelfo, unicorne, que básicamente son las variaciones de la presencia de tabiques que no se han reabsorbido adecuadamente y presentan una tabicación, ¿no? Esta tabicación también tiene que ver con la infertilidad, ¿no? Suelen haber implantaciones del embrión en la zona de los tabiques y generan abortos en muchas pacientes. Sin embargo, si la anidación es en otra zona del útero, las gestaciones suelen ir sin problemas. El 25% de estas malformaciones se asocian a malformaciones de vías urinarias, ya sea de los uréteres, básicamente, ¿no? Y problemas renales, uréter doble, triple, etc. El quiste de Gardner está dentro de una de las partes de la práctica. ¿Qué es el quiste de Gardner? Es un quiste que se presenta en muchas mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida y va a corresponder a un rezago del conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico se va a atrofiar en la mayoría de mujeres porque no va a tener el estímulo. Sin embargo, en estas pacientes suele quedar un rezago, y este rezago del epóforo y del mesonefros va a quedar como un pequeño quiste que se forma de contenido seroso con epitelio cúbico, que va a ser de tipo benigno, ¿no? Y que se va a ubicar generalmente en la parte anterior y lateral de la vagina. Es el 11% de los quistes vaginales y pueden tener síntomas que confundan. En el caso de los pacientes que vienen con una tumoración de pronto en esa zona, pueden confundir el diagnóstico con otras patologías. Pueden presentar dispareunia, pueden presentar distocia en el momento del parto, pueden confundirse con distopias genitales. En las niñas inclusive puede haber síntomas de infecciones urinarias recurrentes y enuresis. Es importante tenerlas en cuenta. También existen otras malformaciones como el himen imperforado, ¿no? Es esa membrana que se deriva del seno urogenital en la parte más distal donde se forma la membrana. Esta membrana debe ser tabicada, suelen haber una variación una variedad de presentaciones de himen anular, himen tabicado, himen cribiforme, y muchas veces puede ser un himen imperforado, y esta suele ser una patología en la que se va a formar un hematocolpos, que a veces es necesario realizar una cirugía ya en la etapa de la posmenarquia.
Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Aquí les dejo algunas bibliografía recomendada y muchas gracias.